Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? Bien, qué alegría. Qué alegría. Usted sabe que esto es un... ¡Ah! Qué bien que me la paso. Que esto es una bendición. Dicen que trabajar en lo que a uno le gusta, ya trabajar es una bendición. Fíjese. Ahora, si encima uno trabaja en lo que le gusta, ¡ah! Doble bendición. Y esto de tener la posibilidad de encontrarnos con ustedes, siempre lo conversamos con Juan Rodríguez, con José Gázquez, con Soledad Sánchez, con la gente de canal, con la directora, con Laura Rodríguez. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Y por tomar este cafecito con nosotros y con nuestro invitado, que hoy es un invitado, pues como siempre, un invitado especial. Su nombre es José Miguel Zabal Pérez y es subdelegado de gobierno. Don José Miguel, ¿cómo le va? Muy bien, encantado de tomar aquí el café contigo. El café, sí. ¿Cómo quiere que lo llame? José Miguel, está bien, ¿no? ¿Sí? La gente amiga, ¿cómo le llama? ¿José Miguel? Bueno, tengo varios amigos en distintos recorridos, ¿no? Los más cercanos y de la infancia están con el José Miguel, luego vinieron los de estudios posteriores y más ámbito profesional, Zabal, por lo tanto me puedes llamar José Miguel Zabal. ¿Y algún sobrenombre, alguna cosa así? Bueno, de esos tuve muchos, sí. El primer sobrenombre, recuerdo que viene de mi familia paterna, el apodo allí en el pueblo donde me crié, en Callosa de Ensarriá, de allí era mi padre, y ese sobrenombre es Roca, Roca. y el apodo de mi familia paterna, sí. ¿Y se puede saber por qué? Bueno, me dijeron en alguna ocasión, siendo yo muy joven, que al parecer tuve un tatarabuelo muy fuerte y que fue capaz de quitar una piedra de un tamaño importante de un camino y permitió que por ese camino se pudiera transitar en mejores condiciones las personas y los animales y parece que a partir de ahí quedó Roca para la familia paterna. ¿Qué cosa seria el tema de los apodos en los pueblos, ¿eh? Sí, eso continúa viviéndose mucho en nuestra provincia, en los municipios. Sí. Cuando te bautiza el pueblo con un sobrenombre, es más fuerte que el poder del registro civil o del mismo sacerdote cuando te bautiza. Ahí se ha quedado, ¿no? Ahí se ha quedado. Y luego para mí es un verdadero honor. Como te decía, yo nací en Alicante, pero me crié y estuve hasta los 17 años en Callosa. Si tú vas al pueblo de mi padre y preguntas por mí, yo no soy José Miguel, ni soy José Miguel Zabal, como antes me decías, yo soy el hijo de José La Roca. Eso también queda en los pueblos. De José La Roca. Y dígame la verdad, José Miguel, eso es un orgullo. Eso es un orgullo tremendo. Tremendo. ¿Y será por aquel abuelo, me dijo, ¿no? Parece que el tatarabuelo fue el que quitó la roca. Que sacó la roca y la gente pudo transitar. Pudo pasar. De ahí nace el hecho de que usted haya sido ingeniero en caminos, creo, una cosa así. Bueno, sí. Puede venir de ahí, ¿no? Sí. O sea, aquello de sacar rocas del medio ya... Bueno, podría darse una explicación. Bueno, esto de ingeniero de caminos vino ya mucho más tarde. Esto vino porque afortunadamente, cuento, al igual que mi padre falleció, tengo a mi madre viva aún. Tuve una madre viuda, desgraciadamente para nosotros, muy joven, que tuvo algo respecto de sus hijos, tanto de mí como de mi hermano, somos dos, el que había que estudiar sí o sí. Y que lo más importante que podía hacer una persona era adquirir conocimiento. Y que lo mejor que podía hacer una madre por sus hijos es intentar darles una formación, ¿no? Y bueno, después del destino, entre conversaciones con amigos, conversaciones con profesionales, todo lo que estás haciendo en la vida, pues de manera más o menos caprichosa, empecé primero estudiando y realizando una ingeniería técnica, la de obras públicas, aquí en la Universidad de Alicante. Posteriormente obtuve una ingeniería en Italia, una ingeniería civil, y por último estudié ingeniería de caminos, canales y puertos. Ya no sé si viene por el tatarabuelo, pero creo que entre el tatarabuelo y la madre, los dos son muy responsables de que hiciera eso. Permítame, José Miguel, doña Rosa, don Paco, José Miguel, aparte de ser subdelegado de gobierno, bueno, lo acaba de comentar,
ingeniero, profesor universitario en la Universidad de Alicante. Sí, ¿no? Profesor universitario Sí, en la Universidad de Alicante. en la Universidad de Alicante, sí. ¿Y qué tal el trato con los jóvenes? Bueno, extraordinario. Un profesor en la universidad lo que hace cada día es aprender mucho de gente muy brillante, de gente muy capaz, de gente con ganas de comerse el mundo, y esos son mis alumnos, ¿no? Ahora por mi cargo he tenido, porque la ley me impide que pueda impartir clase, algún día por las noches me acerco por allí, intento verlos, ver qué es de ellos, cómo van, y como te digo, se aprende mucho. Fíjate, un profesor tiene, y yo empecé afortunadamente para mí, impartiendo clases muy joven, con 26 años. Hoy tengo 56, pues justo 30 años. Sigue siendo joven. Pues ya menos, ¿no? Y entonces tú tienes siempre dos tensiones con ellos, ¿no? La primera es que tú, y sobre todo en la universidad, como intentas transmitir disciplinas específicas, en raras ocasiones tienes la oportunidad de saber hasta qué punto has podido influir con tu alumno en esa persona, ¿no? Y por eso yo invito a todos los alumnos, cuando luego están en su profesión, en el ámbito, en el mundo, cuando se acabó la gran burbuja, la gran y extraordinaria oportunidad que es pasar por una universidad, siempre les digo que si en alguna ocasión se encuentran con algún profesor en la calle, le intenten trasladar de qué forma afectó en su comportamiento los conocimientos que le trasladaron, porque eso es lo más importante que un profesor puede recibir. Y el segundo, en esta ocasión, drama que ocurre, es que yo empecé con 26 años y mis alumnos tenían 25, 26, incluso algunos 30, pero digamos la media está entre 23 y 24. Yo luego cumplí 30, ellos continuaban teniendo 23, 24, hace poco cumplí 50, ellos continuaban teniendo 23, 24, ¿verdad? Y bueno, pues eso te genera una tensión en un sentido, pero una enorme satisfacción en otro, por supuesto. ¿Cambió mucho José Miguel de 25, 26 años, profesor universitario, a este José Miguel con 56 años? En algunas cosas sí, porque la vida Te va cambiando, te va cambiando, y sobre todo los palos te van cambiando. Pero la ilusión, la ambición, el sueño, la ética por las cosas, la dedicación al servicio público, en absoluto. En absoluto. Acaba de decir una palabrita que ya hay mucha gente que todavía... Es más, no sabe si va con H, sin H, si lleva tilde o no lleva tilde. Dice, ética, ¿qué es eso, ética? Ética es, fíjate, te iba a decir junto con el conocimiento, no. Ética es lo más importante que puede tener y acreditar un ser humano, y a continuación el conocimiento, porque el conocimiento sin ética, falto de ética, sería más desastroso cada día, ¿no? Ética es el comportamiento en todo. Ética es dar las gracias a una persona cuando recibes algo, incluido un abrazo, incluido un beso. Ética es el comportamiento que debe tener todo el mundo, pero de manera fundamental aquellos que tenemos la gran suerte de ocupar un cargo, como es mi caso, y poder dedicar nuestro tiempo, nuestra actividad y nuestros esfuerzos a los demás. Ética, en definitiva, sin ética no hay nada, sin ética no hay democracia, sin ética no hay absolutamente nada. Sin ética no hay nada. Nada. Y permítame que le pregunte esto, José Miguel, ¿hay ética? Yo creo que hay, y debemos hacer todos el esfuerzo de transmitir que desgraciadamente solo unos pocos, solo unas pocas manzanas podridas son las que han generado tanta desazón, tantos titulares negativos, tanto que han existido, y por lo tanto hay que separarlas, hay que fumigarlas y depositarlas donde están y con toda claridad denunciarlas. Pero eso no puede confundir a que el resto del cesto, que está lleno de muchas y muy buenas manzanas, tienen ética. ¿En el mundo de la política hay ética? Muchísima. Se interpreta como que el mundo de la política es el mundo de la competencia permanente, de la traición,
de la puñalada por la espalda. Si hay ética, ¿por qué nos llega a nosotros esa imagen del mundo de la política? Negar eso sería falso, lo hay, pero no en la política, en la mediocridad de la política, ¿no? Sería poco ético por mi parte decir que no hay ética en la política, en absoluto. En todas y en cada una de las fuerzas de los partidos políticos hay gente con mucha ética que ha venido de verdad, a, como te decía antes, a dedicar su pasión, a dedicar y a desarrollarse en un mundo que a veces es difícil, que a veces es complejo, donde hay incomprensiones de todo tipo, como tú dices, de dentro, de fuera y de al lado, pero España afortunadamente es una democracia muy avanzada, es un Estado de Derecho muy avanzado, es un país que merece la pena por muchas razones, y esto que lo ha construido toda la sociedad, lo ha construido de manera más rápida y más eficaz, porque en nuestro país, durante todo este periodo, durante estos 40 años, ha habido, y desde todas las ideologías, gente con mucha ética y con mucha dedicación que ha permitido construir el país que gozamos hoy. Cuando se llega a un cargo político, ¿el funcionario se debe al pueblo o se debe al partido? No, nunca un señor que ostenta y llega a un cargo público se debe hacer, digamos, religión de su partido. Es obvio y evidente que la existencia de los partidos políticos es muy importante en democracia y por lo tanto no debemos demonizar ni permitir que se demonicen los partidos políticos. Y hay que entender que los partidos políticos son una fuente, un armazón, un conjunto, un continente de un determinado pensamiento e ideología. Y que es bueno que los haya y además varios que puedan confrontar, que puedan debatir de manera adecuada y de manera pacífica, como ocurre en nuestra democracia, ¿no? Pero una vez una persona ostenta un cargo público que emana de ese partido elegido democráticamente, por la cuestión de la ética y por la cuestión del servicio público, la prioridad tiene que estar en el interés general antes que en el partidista. Eso, por supuesto. Ahora, eso no significa, o es perfectamente compatible con, lógicamente, poder lanzar esos pensamientos, esas ideas, esos matices, cómo comportarse, cómo puedes entender tú o puedo entender yo de diferente manera cuáles son las políticas más acertadas para generar bienestar, para generar empleo, cómo entendemos, pues, digamos, posiciones más liberales, centristas, como podrían ser las mías, a otros posicionamientos más cercanos a la izquierda. Pero cuando uno tiene una responsabilidad como cargo público, lo primero es ese servicio público, el interés general por encima de todo y después, lógicamente, el partido político. Si por interés general, en algún momento, José Miguel Zabal tiene que tomar una decisión que se acerca más a la izquierda que al centro, ¿la toma? Vamos a ver, las decisiones del interés general, en mi caso como subdelegado, emanan fundamentalmente desde una ley que yo debo cumplir y que debo hacer cumplir, por ejemplo, a las instituciones locales, a la comunidad autónoma, a instituciones como universidades, etcétera, etcétera. José Miguel Zabal no duda hacer cumplir la legalidad a ese ayuntamiento con independencia del color político que tenga. Como es bien conocido, yo soy militante del Partido Popular y si en alguna ocasión le tengo que decir a un alcalde de esta provincia que aquel acuerdo que ha adoptado no es conforme a ley, José Miguel Zabal no duda y lo hace. Por supuesto que sí. Porque en primer plano está el interés general. Porque la ley es lo que le dice y esa ley es lo que respeta y es lo que permite que el interés general prevalezca siempre. ¿Alguna vez se encontró con una ley que no respete el interés general o una ley que quedó obsoleta y digo, tengo que hacer respetar esta ley, pero es que no es lo correcto hacer esto, esta ley habría que modificarla? No, en mi experiencia nunca. Como te decía antes, tenemos un Estado de Derecho muy moderno, muy importante, potente, nunca. Otra cuestión distinta es que en ámbitos muy concretos, entre otros de mi profesión, pues hubiese, digamos, ambicionado, hubiese querido que alguna ley hubiese tenido algún matiz distinto, alguna cuestión distinta que hubiese permitido avanzar más. Y te podría colocar un ejemplo muy concreto, porque creo que era a lo que me ibas a invitar seguidamente, ¿no?
Como comentábamos a lo largo del café, he tenido la suerte de poderme dedicar a la docencia durante muchos años y el día que deje de ser subdelegado, pues seguramente volveré a incorporarme a la universidad, ¿no? Y los chicos seguirán teniendo Y los 23, chicos 24 tendrán años. 23, 24 años, ¿no? Bueno, pues yo siempre he pensado que el sistema universitario español podría ofrecer mucho más a la sociedad de lo que ofrece, y pienso que la sociedad debería involucrarse mucho más con la universidad que lo hace, pero de manera real, no solo de palabra, de manera real. El conjunto, el binomio universidad-sociedad, ese es un gran salto que aún nos queda por dar de manera clara, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me gustaría ver un día en esa ley en que a un rector en una universidad española se le permitiera hacer cosas distintas de las que hace. Y que un rector tuviese, primero, la oportunidad de ser eso, un rector. Y un rector de una universidad para mí es algo muy importante, tal y como lo concibo yo. Y que ese rector pudiese marcar un rumbo que hoy no puede. Y que ese rector de una universidad española pudiese intentar buscar al mejor del mundo allí donde se encuentra y poderle ofrecer algo distinto al resto de los funcionarios, como en mi caso más mediocre, que sé que encontráramos, ¿no? Y eso es algo que yo ambiciono y me gustaría que en mi país ocurriera pronto, por ejemplo. ¿Le gustaría en un futuro trabajar en esas modificaciones, Bueno, en esos retoques a la universidad? bueno, de algún modo, de manera indirecta lo hago. Claro. Tuve también oportunidades, yo fui director general de Universidad y Ciencia aquí en la Generalitat Valenciana. Ajá. Entre el año 11 y el año 13. Tuve oportunidad de participar en modificaciones de carácter autonómico de la ley. Tuve oportunidad de generar políticas de becas distintas de las que habían hasta entonces. Eso es a lo que hablábamos antes de la ética y de la gran y extraordinaria ocasión que uno tiene de servicio público para los demás, ¿no? Usted sabe, José Miguel, que primero le agradezco la sinceridad. Es muy tranquilo usted, ¿eh? Bueno. Tranquilo, transmite mucha paz. Muchas gracias. Transmite mucha paz. Y le agradezco con el más respetuoso, en el sentido más respetuoso y con admiración lo digo. Es un hombre de pueblo usted. Sin duda, sin duda. Es un hombre de pueblo. Sin duda. Allí me crié y... A mí cuando me dice un hombre de pueblo, yo... No, hombre, y tanto. Oh, mire que soy grandote yo también, pero yo saco pecho. Esa raíz no la olvidaré nunca. Usted me ha dado la oportunidad de hablar de mis estudios, pero también le puedo hablar de mis manos y decirle que estas manos han cogido azadas, estas manos han cogido nísperos, estas manos, por supuesto. Y es tan importante lo uno como lo otro. Y cuando uno no sabe valorar el esfuerzo, el trabajo físico, aquel del cual vive tanta gente y realiza tanta gente, aquel que no lo ha mamado, no lo ha vivido, nunca tendrá una capacidad cierta de poder, digamos, imprimir decisiones para decir esto hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo, si no conoces el valor de ese esfuerzo. Eso es algo que también a mis alumnos le intento transmitir. Le digo que lo primero que tienen que hacer el día de mañana, cuando salgan del aula y vayan a una obra, que se acerquen al que está encofrando, que se acerquen al que está colocando la armadura, al que vierte el hormigón, que se acerquen al capataz, que de estos van a aprender y mucho. Y porque forman parte del equipo. Sin duda, de manera muy protagonista, si en ellos no hay obra. Exacto. Si en ellos no hay obra. O sea, me gusta mucho porque es una frase muy popular, pero me la supo decir alguna vez. Yo perdí a mi padre también muy joven, a los 16 años. Yo tenía 13. Fíjese. Y mi padre 42 cuando falleció. Mi padre tenía 39 y yo tenía 16. Y yo no sé por qué, debe ser inconscientemente, a partir de allí mis amigos comenzaron a ser siempre mayores que yo. Quizá porque buscaba la imagen paterna. Y uno de esos amigos me dijo alguna vez: nadie puede saborear un plato de caviar si antes no aprendió a disfrutar de un bocadillo de mortadela. Ah, sin duda. Es un poco lo que usted me está diciendo. Sí, así es. El hecho de trabajar, el hecho de... No lo valorará nunca.
nunca. ¿Y nosotros no le estamos dando a nuestros hijos de entrada platos de caviar y Yo no les creo, permitimos que saboreen el bocadillo de mortadela? yo creo que demasiados, demasiados. Lo estamos haciendo. Sí, demasiado caviar. Obviamente estamos viviendo un momento muy difícil, afortunadamente desde hace un par de años con asomo de una salida clara a la situación del mercado de trabajo, pero nos queda mucho por andar. Pero los padres, la gente de mi generación, somos muy responsables de que efectivamente hemos pretendido, quizá por aquello de, hombre, que no vivan lo mismo que viví yo, nosotros no vivimos tan mal. Otra cosa es mi padre y mis abuelos, o el tuyo y tus abuelos, ¿no? Nosotros afortunadamente ya nacimos en un país desde ese punto de vista con muchas más posibilidades, ¿no? Pero yo creo que esa cultura del esfuerzo, de saber que vale una cosa, ahí quizá estemos fallando. Una excesiva superprotección, ¿no? O cuando antes te hablaba de mi ejemplo, de mi madre, le quería dar valor. Yo estaba en ese pueblo donde el mundo empezaba y acababa en el mismo, allí estaba todo, estaba el fútbol, estaban los amigos, estaba la novia, estaba absolutamente todo. Y ella decidió que no, que ahí no estaba todo el mundo, que había que estudiar y había que formarse, ¿no? Y entonces hizo un esfuerzo que quizá yo no he estado dispuesto a hacer ese esfuerzo con mis hijos, ¿no? Damos demasiada protección, demasiado cobijo. Lo que ocurre es que hoy, como te decía, pues los jóvenes lo están pasando mal y de manera ética, como hablamos al principio, nos debemos involucrar todos para intentar conseguir lo antes posible que esas oportunidades de trabajo, fundamentalmente, sean ciertas para todos los jóvenes, de trabajo con más formación o de trabajo con menos formación. Y por lo tanto, perdernos, como desgraciadamente está ocurriendo en algunas partes de España, de manera totalmente irresponsable, en fiestas de este tipo, donde no hay ética, donde no hay servicio público, sino que lo que hay, como estamos viendo estos días, es una total y absoluta irresponsabilidad y una total y absoluta indecencia, pues bueno, nos centremos en lo que nos tengamos que centrar para que nuestros jóvenes tengan ese porvenir mucho más adecuado, ¿no? Pero sin protección, sin ningún miedo a saber que tú puedes llegar a ser un gran cirujano, por ejemplo, o ser un gran abogado, o ser un gran lo que quieras, pero que pasar por ese esfuerzo y por el trabajo no va a ser nada malo. Comerse esa mortadela va a ser muy importante en tu formación de mañana. ¿Qué recuerdo tiene de su padre? Pues el de trabajar siempre, siempre trabajando. Él trabajaba en una cerámica, sacando ladrillos del horno cuando los medios técnicos no eran como los de hoy, se trabajaba prácticamente a mano. Recuerdo de muy pequeño pues marchar a las 5:30 de la mañana, volver a las 9 de la noche, y entonces en mi casa el caliente, como decíamos aquí, comemos caliente por la noche. Yo comía el arroz o comía las lentejas o comía el cocido por la noche, en la mesa donde estaba pues mi padre, mi madre y mi hermano, ¿no? Y los sábados, recuerdo los sábados de cada 15 días que nos bajábamos aquí con mi familia materna a Alicante, ¿no? Le gustaban mucho los pájaros, recuerdo mucho los pájaros. Le gustaba mucho el ver la Vuelta Ciclista a España, de las pocas cosas de televisión que consumía mi padre con nosotros, porque iba a la cama muy temprano. Y desgraciadamente recuerdo pues el día que un día llegué del colegio y me lo encontré en mi casa a mi padre sin vida. ¿Qué tiene José Miguel de papá? ¿Qué se reconoce? Bueno, casi todo el mundo me dice que el cuerpo fundamentalmente es el de mi padre, todo el mundo me dice. Yo creo que la pasión por el trabajo también es de mi padre, la heredé. Trabajar, y yo no sabría vivir sin trabajar, no concibo ganarse la vida de otro modo que no sea trabajando.
Y quizá la pasión por la política es de mi madre. Yo creo que sí. No tuve la oportunidad, por edad de mi padre, de hablar de este tipo de cuestiones, pero yo creo que la pasión por la política es de mi madre, no es de mi padre. A los 13 años se queda sin papá. Sí, 13 yo y 7 mi hermano. Pero al mismo tiempo mamá Mamá se transforma en papá y mamá. mamá hace de papá, de mamá, de abuelos maternos que y de lo que le desgraciadamente ponga no la tenía, y lo que fuese, y lo que fuese. Amor, admiración. ¿Cómo se llama mamá? Carmen. ¿Cómo la podría pintar a Carmen? Carmen es exigente, muy exigente. Carmen es la que con la vecina habla maravillas de su hijo, pero a su hijo siempre le exige. Y Carmen, desgraciadamente para su hijo, pues decidió ser la viuda de España y decidir que no tenía derecho a volver a ser feliz. Mi madre era la que cantaba, mi madre era la que bailaba, mi madre... ¿Qué cantaba? Todo, coplas, sobre todo coplas. Bueno, la recuerdo al salir de la casa y tal. Además lo hacía muy bien, lo hacía muy bien. Pero ese día acabó todo. Acabó todo. Y Carmen pues se quedó en eso. Carmen hoy continúa estando en ese momento, pero al mismo tiempo Carmen es pues como la madre de todos, esa que cuando ya no te queda nada y se pone todo muy sombrío, ella siempre está, ¿no? Como cualquier madre. Esa es Carmen. ¿Carmen se siente orgullosa de su hijo? Muchísimo. No se lo dirá A su hijo. a su hijo, pero muchísimo. ¿Usted se da cuenta? Mucho. Sí. Pero ella no me lo dirá. ¿Le gustaría que se lo diga? Bueno, en alguna ocasión, ¿no? Pero y yo sé que está ahí. Y sé que eso es lo que siente. ¿Y este hijo, José Miguel, cuando la ve a Carmen, la abraza, la besa, es demostrativo? Debería hacerlo más. ¿Por qué no lo hace? Debería hacerlo más. Bueno, pues quizá lo hemos, los dos lo hemos acordado así, ¿no? Pero debería hacerlo más. Todos deberíamos hacerlo más. Con las madres, pero no solo con las madres, ¿no? Con más gente, ¿no? El tema de los afectos. Claro. Que son tan importantes, ¿no? No quedártelos siempre dentro. En demasiadas ocasiones nos los quedamos dentro. Los afectos nos hacen ser seres humanos. Sí, totalmente. José Miguel, volviendo al tema de la roca, ¿qué roca le gustaría quitar en la vida que usted considera que habría que eliminarla definitivamente por el bien general? La mediocridad. Sin duda, la mediocridad. No acepto al mediocre, no acepto al que no es capaz de defender su idea, aunque no la comparta de manera ética. Al que lo haga de manera mediocre no es aceptable. El que tiene comportamientos mediocres con las parejas. Este mes en que estamos ya, hemos entrado, va a ser un mes muy importante, donde desde la subdelegación vamos a hacer, junto con sectores de la sociedad civil, una repulsa clara a la violencia de género. No puede uno en pareja tener un comportamiento mediocre, porque es mediocre quien se dedica a eso, ¿no? Antes me hablabas de la ética en la política. No puede ser. Cualquier corrupción es condenable. Desde la ocupación de un cargo público, esa corrupción es demasiado mediocre, es más condenable. La mediocridad, sin duda, es lo que quitaría de todo. ¿Es un hombre feliz? Bueno, feliz no lo sé, pero sí sé que soy un hombre apasionado en todo lo que hago, o intento serlo, ¿no? A veces hay cosas, a veces personas, a veces acontecimientos que no me permiten colocar toda la pasión, pero intento hacerlo. No me merece la pena
estar en algo donde no pueda colocar pasión. Y eso para mí me produce felicidad, mucha. ¿Qué le falta? Muchas cosas. Como a todo el mundo, ¿no? Solo una, Solo una que no fuese personal, ¿no? la que usted decía. ¿Qué me falta? Cumplir algún sueño, que nos lo vamos a quedar usted y yo. Sabía que me lo iba a decir. Cumplir algún sueño. Sabía que me lo iba a decir. Que ese sueño se haga realidad. El mismo le deseo a usted también. Gracias, señor. Muchas gracias. La Garrosa, don Paco, a mí esto me encanta. Yo creo que esta es la magia que tiene el Raffi. Ojo, no es responsabilidad de este preguntón de la tele que soy yo. Es mérito total y absoluto de nuestros invitados. Yo les agradezco de corazón cuando nos hablan con la sinceridad que nos hablan. Porque nosotros invitamos al personaje y terminamos hablando con la persona. Y hoy José Miguel, subdelegado de gobierno, nos habló de su padre. Se le llenaron los ojos de emoción cuando habló de papá. Pero también nos habló de mamá, de Carmen. Y se le llenaron los ojos de emoción, de admiración, de amor, de respeto hacia Carmen. Compartió con nosotros su experiencia como profesor universitario, como político y como hombre que trabajó en el campo. Hace bien comer mortadela, ¿no? Hace bien. Nos equivocamos los padres si creemos que a los hijos le tenemos que evitar todos los golpes, porque son los golpes de la vida los que terminan formando al hombre. Me gusta hablar con gente que está en la política y que no perdió la condición de ser humano. Me gusta escucharlos. Y me gustaría mucho que se le haga realidad ese sueño, íntimo sueño, que él tiene. Gracias por tomar este café con nosotros, como siempre. Han sido ustedes muy amables.